Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Beidou Sirán, licenciada en Psicología y especialista en trastornos neurobiológicos. Hoy, en representación del Centro Conectamente, vamos a ofrecer una charla acerca de la educación y la crianza en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las interrogantes que surjan van a ser respondidas al finalizar la charla. Perfecto. Para hablar de un TDAH tenemos que conocer qué es el TDAH. Y el TDAH la definición del TDAH es un trastorno neurobiológico y del neurodesarrollo, que normalmente se diagnostica en la infancia, pero también se puede diagnosticar en la edad adulta. Ahora, es muy importante saber Es muy importante saber que sea considerado neurobiológico. ¿Por qué? Porque se cree que existe áreas en la anatomía, en la estructura anatómica cerebral que se están viendo alteradas. Es por ello que lo llamamos neurobiológico. Ahora, también es importante saber que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene una base genética y es de naturaleza crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la sintomatología del TDAH persiste y dura a lo largo de la vida. No hay una cura definitiva. Actualmente no existe una cura definitiva para el TDAH. Hay que entender que el TDAH se caracteriza por 3 síntomas en específico, que es la inatención. El niño presenta problemas de atención y concentración. Hiperactividad, que cuando hablo de hiperactividad hago referencia a una inquietud excesiva, a una actividad motora que no va de acuerdo a la edad cronológica del menor. Y por otra parte, a la impulsividad. Cuando hablamos de impulsividad, nos referimos a respuestas inmediatas, respuestas sin reflexión previa. Con lo que se dice, actúas antes de pensar. Eso es la impulsividad. Ahora, al ser considerado el TDAH como un trastorno neurobiológico, es importante que sepamos qué son los trastornos neurobiológicos para entender un poquito mejor el tema. El día de hoy yo también les voy a explicar qué es un trastorno neurobiológico. Y este tipo de trastorno, tienen condiciones neurológicas. ¿Qué quiere decir esta? Que estas condiciones neurológicas van a afectar diversos ámbitos en el desarrollo de una persona, tanto en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito académico. Estos trastornos implican dificultades en diferentes áreas como son la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas y también en la interacción social. Unos ejemplos del trastorno neurobiológico son el trastorno del espectro autista, también es considerado un trastorno neurobiológico. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad también es considerado un trastorno neurobiológico, como también los trastornos de aprendizaje, ¿no? Que son la dislexia, la dislalia, la disgrafia. Y también considerado un trastorno neurobiológico es la discapacidad intelectual. Ahora, conforme vayamos realizando la charla, vamos a desmentir algunos mitos que se han visto relacionados con el TDAH, han surgido a raíz del TDAH, ¿no? Por ejemplo, antes el TDAH era considerado un trastorno del comportamiento, ¿no? Los expertos lo relacionaban con los trastornos de posición desafiante o algún otro trastorno de conducta. Sin embargo, actualmente se sabe que el TDAH tiene condiciones neurológicas bien establecidas. Es por ello que no se trata solo de un mal comportamiento, sino que se ha observado, estudios científicos respaldan que el TDAH se presenta diferencias funcionales. En el TDAH se presentan diferencias funcionales y estructurales. Por ejemplo, en el área de atención entra a tallar la corteza prefrontal. Hay una alteración en la corteza prefrontal.
En la actividad motora entra a tallar los lóbulos frontales. También se ven alterados estas áreas. Es por ello que presenta dificultades en la actividad motora, en la inquietud excesiva. Ahora también en la regulación emocional, que es la capacidad que tiene el niño para gestionar y manejar sus emociones de manera adecuada, se ve relacionada a áreas como la amígdala y el hipocampo. Entonces, estas áreas también se ven alteradas en un TDAH. Y por último, en la toma de decisiones, que es la capacidad que tiene un niño para elegir una opción entre varias opciones. Hay áreas encargadas de esta capacidad que son la corteza prefrontal, como también la amígdala y el hipocampo. Estas áreas se están viendo afectadas en un diagnóstico de TDAH. Es por ello que hablamos de diferencias funcionales y estructurales y no solo de una mala conducta. Ahora, es muy importante hablar acerca de las incidencias del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente, el papito, vemos problemas de atención y concentración y lo relacionamos con un TDAH. O vemos una inquietud excesiva en el salón y lo relacionamos con un TDAH. O veo conductas impulsivas y lo relaciono con el TDAH. Y el TDAH, para diagnosticarlo, hay que ser minuciosos. No hay que diagnosticar el TDAH de esa manera. Yo tengo que someterme a una evaluación, yo tengo que ver los 6 niveles. Si los 6 niveles de atención están afectados, tal vez puedo relacionarlo con un TDAH. Si las conductas hiperactivas impulsivas se dan con mucha frecuencia e intensidad, pues lo puedo relacionar con un TDAH. Tengo que ver si me está cumpliendo todos los criterios para ser relacionado con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, más del 4% de la población mundial padece este trastorno. Según el Ministerio de Salud, que es el MINSA, en el Perú, entre el 5% y el 10% de la población se ve afectado por este trastorno. Ahora, también es muy importante mencionar que los síntomas de este trastorno aparecen, aparecen antes de los 7 años. Generalmente oscila entre 3 años a 6 años podemos evidenciar este tipo de comportamientos y la sintomatología relacionada con este trastorno. Perfecto. Ahora vamos a adentrarnos al área de la sintomatología del TDAH para entender mejor de qué trata este trastorno. Como mencioné anteriormente, el por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por presentar estas tres sintomatologías, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Inatención. ¿Por qué hablamos de inatención? Un niño con TDAH normalmente se distrae fácilmente, tiene problemas para prestar atención, comete errores por descuido, no presta atención a los detalles. Un niño con TDAH tiene dificultad para realizar actividades de su agrado, como son los juegos, los deportes. A un niño con TDAH, si yo le hablo directamente, parece que no me está escuchando, como también no siguen instrucciones. Tienen dificultades para iniciar una actividad y culminarla. Normalmente inician una actividad, la dejan a medias y comienzan otra actividad, sin finalizar la anterior. También un niño con TDAH le desagrada mucho las actividades que requieran de mucha atención y concentración. Ahora, en cuanto a la hiperactividad, que nos referimos a la inquietud excesiva, a esa actividad motora incontrolable, muchas veces nos referimos a movimientos frecuentes de manitos y pies, como también dificultad para permanecer sentado. Un niño con TDAH se para constantemente, no puede estar sentado, se le dificulta. Y si está sentado, se retuerce constantemente. Ahora, también un niño con TDAH corre, salta, trepa, no miden el peligro y tienen dificultades para esperar. Si mamá, si papá lo llevan a un sitio que requiera de esperar, pues debe estar parando constantemente, estar manipulando objetos. ¿Y por qué? Porque se le dificulta. Es parte de la sintomatología del TDAH. Ahora, en cuanto a la impulsividad,
Hay que tener en cuenta que un niño con TDAH responde precipitadamente. Yo ni siquiera he terminado de realizar la pregunta y ya me dio una respuesta. Los niños con TDAH interrumpen constantemente, no solo conversaciones, sino juegos, actividades. Es parte de la impulsividad del menor. Como también son muy discutidores. Si papito lo regaña, él siempre da su punto de vista. También si director, si docente le regaña, ellos siempre discuten, no se quedan callados. Ahora, un niño con TDAH, parte de la impulsividad es que comienzan a tener conflictos con sus pares. ¿Qué quiere decir eso? Enfrentamientos, peleas constantes, no solo con sus compañeros de clase, sino con familiares, sus primos, amigos cercanos. Esas son las características, algunas de las características del TDAH. Ahora, vamos a hablar acerca de las posibles causas. Se ha visto relacionado, muchas causas han relacionado al TDAH. Hay muchos mitos acerca de las causas que relacionan acerca del TDAH. Por ejemplo, hay papitos que creen que si le doy mucho azúcar al menor puede desarrollar un TDAH. Hay papitos que creen que si mi estilo de crianza aplicado es incorrecto, puede desencadenar un TDAH. Hay otros papitos que creen que las vacunas, que las alergias pueden desencadenar un TDAH. Y esto es erróneo, porque no hay ninguna base científica que lo corrobore. Actualmente hay que saber que no existe una causa exacta del por qué se desarrolla un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero sí ha visto factores relacionados con las posibles causas, como por ejemplo los factores genéticos. Hay estudios científicos que revelan que el TDAH tiene condiciones genéticas significativas. Es por ello que cuando el menor presenta un diagnóstico con TDAH, hay una alta probabilidad que algún familiar de primer grado presente este tipo de trastorno. Ahora también se ha visto la existencia de varios genes involucrados en la regulación de los neurotransmisores, como las vías neuronales, áreas que se ven involucrados de manera directa en la atención y la impulsividad, que son áreas que se ven alteradas en un TDAH. Ahora, otros factores que se han visto relacionados a las causas son los factores neurobiológicos. Como ya mencionamos anteriormente, el funcionamiento alterado, erróneo de algunas áreas del cerebro y la regulación y actividad de los neurotransmisores, como son, por ejemplo, la dopamina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores influyen, tienen un papel muy importante en la regulación de la atención del menor, como también en la actividad motora y en el control de impulso, áreas que se ven significativamente afectadas en un TDAH. Ahora, otros factores que se ha visto relacionados a la causa del TDAH son los factores ambientales. ¿A qué me refiero cuando hablo de factores ambientales? Hago referencia a la exposición prenatal en el proceso de gestación, a la exposición de sustancias psicoactivas, como son el cigarro, el alcohol o drogas, como también el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, la exposición a toxinas ambientales, a metales tóxicos. Y por último, también las lesiones cerebrales o traumas cerebrales. También se ha visto que estas situaciones pueden incrementar el riesgo de desarrollar un TDAH. Ahora, también tenemos los factores psicosociales. Los factores psicosociales es importante recalcar que no es considerado una causa directa, pero se ha observado que el entorno familiar y el estilo de crianza que yo aplique en mi niño va a influir de manera significativa a la mejora de esta condición o empeoro la condición del TDAH. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los tipos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Muchas veces no sabemos que existen 3 tipos de TDAH. El primer tipo de TDAH es el TDAH predominantemente inatento, el que antiguamente llamamos el TDA. También es conocido como TDA. Es cuando el niño presenta dificultades, principalmente en el área de atención y concentración. El segundo tipo de TDAH es predominantemente hiperactivo e impulsivo, que se caracteriza por una marcada hiperactividad, que nos referimos a la inquietud excesiva e impulsividad, ¿no? A respuestas apresuradas sin reflexión previa. Y como tercer tipo tenemos el TDAH combinado, que es el que se da con mayor frecuencia. Su nombre lo dice, es la combinación de todos los síntomas anteriormente mencionados, como es inatención, hiperactividad e impulsividad. El niño está presentando las 3 sintomatologías características del TDAH. Ahora, es muy importante hablar del papel o cómo repercute el TDAH en el entorno familiar. Muchas veces estos problemas, tanto de atención, de comportamiento, hiperactividad, influye de manera significativa, influye de manera negativa en el entorno familiar. Influye sobre el bien, tiene un efecto negativo sobre el bienestar psicológico, físico, emocional de los miembros de la familia. Muchas veces se ha visto que hay un deterioro en las relaciones de mamá, papá, hijos, hijas. ¿Por qué? Porque hay una mala relación entre padre e hijo, hay una mala relación entre madre e hijo, hay una mala relación entre la pareja. Muchas veces se pasan autoculpándose entre ellos o discrepando con el estilo de crianza aplicado. Como también hay una reducción de la eficacia de los estilos de crianza. Muchas veces los papitos vienen a consulta y dicen, pero si yo he aplicado el mismo estilo de crianza con mi primer hijo y en mi segundo hijo no puedo erradicar estos problemas de conducta. Primero hay que saber que la crianza es personalizada, es individualizada. Así yo crié de la misma manera a mis 3 hijos, van a ser diferentes. Entonces, cuando hablamos de un TDAH, ya tenemos que manejar otras técnicas y estrategias para erradicar estos problemas de comportamiento. Y cuando el papito no sabe cómo afrontar, no sabe cómo hacer frente a estas situaciones, puede causarle frustración, puede aumentar los niveles de estrés, ansiedad, depresión. Es por ello que es fundamental que el padre de familia o madre de familia se vea en la obligación de tomar un papel activo en el manejo de comportamiento en ayudar al menor a lograr el bienestar en distintas áreas de su vida. Ahora voy a hablar acerca del TDAH y el aprendizaje. Hay que saber que el TDAH, este trastorno, tiene afecta, se relaciona de manera significativa con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente los niños con TDAH presentan problemas conductuales, problemas en los procesos adaptativos escolares. Entonces, esto genera malestar muchas veces en el profesorado, en los compañeros, hasta incluso en las propias familias. ¿Por qué? Porque el niño se caracteriza por que sus habilidades cognitivas, sus funciones ejecutivas no les permite avanzar al mismo ritmo que sus compañeros. ¿Por qué? Porque hay que entender que un niño con TDAH procesa la información de diferente manera. Entonces, esto se le dificulta al menor. Aparte, la inatención le juega en contra. Todos sabemos, tenemos conocimiento que si no hay una buena atención, va a haber problemas de aprendizaje, va a haber problemas en la adquisición de conocimientos. Entonces, esto le juega en contra a un niño con TDAH. Es por ello que a veces pueden presentar bajo rendimiento académico, porque se le dificulta atender durante largos periodos de tiempo. El profesor está explicando, los niños pasó una mosca, el compañerito hizo caer el tajador, la compañerita habló y se distrajeron. Entonces no van a realizar la actividad de manera adecuada. También inician una actividad y no la culminan.
tienen mucha dificultad para culminar las tareas y actividades. Por otro lado, es una batalla constante cuando el papito se sienta con el menor en casa para hacer las responsabilidades académicas y los deberes escolares. ¿Por qué? Porque el niño necesita de un monitoreo constante para culminar sus responsabilidades. Por otra parte, tenemos la hiperactividad. Un niño con TDAH se sienta, se para, molesta al compañerito, interrumpe al profesor. Y aparte, las conductas de impulsividad que presentan hacen que comiencen, se originen estos enfrentamientos, estas discusiones entre sus pares. Entonces, los compañeritos de clase también comienzan a aislarlos. Comienza a haber un rechazo por parte de los compañeros. ¿Por qué? Porque no interrumpen, porque interrumpen, no respetan el turno, siempre quieren ser los primeros. Entonces comienza a haber un rechazo por parte de los compañeritos. Ahora, si juntamos las riñas de los docentes, si juntamos el aislamiento de los compañeros, el niño va a casa y sus papás lo reprenden. Entonces es ahí cuando también puede afectar de manera significativa la autoestima del menor. Entonces nosotros como papito, como docente, tenemos que ayudar al niño a responder a estos procesos escolares de manera adecuada, teniendo en cuenta las necesidades, las dificultades que está presentando. Y enfocarme en lo positivo, enfocarme en sus habilidades, en sus fortalezas, en sus destrezas, más no en las debilidades que está presentando. Evaluación e intervención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay que tener en cuenta si yo, como papá o como docente, estoy viendo alguna sintomatología que ya se ha mencionado en mi alumno o en mi hijo, pues tengo que someterlo a una evaluación. Yo tengo que descartar si se trata de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad o alguna otra dificultad o algún otro trastorno. Una vez que yo tenga el diagnóstico, yo voy a poder intervenir y ayudar al menor a mejorar diversos ámbitos. Es por ello que tenemos que someterlo a una evaluación. Ahora, para someter esta evaluación, hay que tener en cuenta y conocimiento de los protocolos que existen. Una evaluación para los trastornos del neurodesarrollo o neurobiológicos es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Que entran varios especialistas. Yo como psicóloga hago mi evaluación en mi ámbito, usando las herramientas que normalmente utilizamos los especialistas de la conducta humana. Yo utilizo cuestionarios psicométricos, observación de la conducta, entrevista al papito, al hijo. Entonces yo veo si hay rasgos significativos o si el menor me está cumpliendo todos los criterios para relacionarlo con un trastorno de TDAH. Una vez que yo veo rasgos significativos, pues se deriva al neuropediatra o psiquiatra infantil. El neuropediatra hace su evaluación en su ámbito. Muchas veces hace estudios de imagen, como son la resonancia, el electroencefalograma, porque hemos visto que hay áreas en la anatomía, en la estructura anatómica cerebral que se está viendo alterada. Entonces, el neuropediatra hace su evaluación, corrobora mi evaluación y él es quien diagnostica. Una vez que tenemos el diagnóstico, recién podemos hablar de las intervenciones. Me tengo que informar qué intervenciones existen. Las más comunes son las intervenciones psicológicas, psicopedagógicas y farmacológicas. La intervención psicológica normalmente incluye terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica, terapia psicodinámica, que todas estas terapias tienen como objetivo mejorar el funcionamiento diario del menor y están direccionados a la modificación de los comportamientos, a disminuir estas conductas impulsivas e hiperactivas. Está direccionado a entrenar la atención y concentración y las funciones ejecutivas que se están viendo afectadas, como también mejorar las relaciones del menor, tanto en el ámbito social como en el ámbito familiar. Ahora,
También es muy importante trabajar con los papitos. Esto es un trabajo en conjunto, o si no, no se va a lograr el cometido. Los papitos tienen que ya aprender a desarrollar, ya tienen que desarrollar estrategias óptimas para hacer frente ante estas situaciones. Una situación de berrinche o situaciones de que ya tenemos que mejorar, moldear el comportamiento del menor. Entonces ya tiene que manejar estas técnicas del papito. Ahora, también existen las intervenciones psicopedagógicas. ¿A qué me refiero con intervenciones psicopedagógicas? El especialista aplica prácticas institucionalizadas en el campo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda al menor a abordar el proceso de aprendizaje, todos los procesos de aprendizaje de forma eficaz, de manera adecuada, adaptando sus estrategias a las necesidades del menor. Y por último, tenemos farmacológica. Muchos papitos tienen el interrogante de que cuándo se tiene que medicar. O hay algunos papitos que creen que todos los TDAH se tienen que medicar y no es así. Normalmente se recomienda porque nosotros podemos ver rasgos desde el año, pero a los 5 años recién se puede emitir un diagnóstico por el neuropediatra. Ahora, tienen que tener en cuenta que lo más recomendable, lo que se recomienda es que en etapa preescolar no se utilice medicación. En etapa escolar y en la vida adulta se puede considerar la medicación, pero hay que tener en cuenta la frecuencia, la manifestación de los síntomas, la frecuencia y la intensidad de estos. No todos los TDAH se medican. Entonces yo tengo que ver si la persona, el menor, está en una intervención psicológica y no hay resultados, no hay una mejora, los síntomas persisten y ya están afectando a diversas áreas de la vida diaria del menor, pues ahí puedo considerar la medicación y quien determina si se tiene que medicar o no es el especialista. En este caso, el neuropediatra o el psiquiatra infantil. Ahora, ¿cómo abordar el TDAH en aula? Yo les voy a dar algunas recomendaciones a los docentes para que podamos abordar estos procesos de aprendizaje de mejor manera, ¿no? Teniendo en cuenta la condición del TDAH. Primero, tenemos estructura y rutina. Los docentes tienen que manejar rutinas predecibles, rutinas estables, rutinas simples. ¿Para qué? Para que el niño se sienta seguro, para que el niño sepa qué está esperando. Manejo también de horarios regulares. Si trabajamos tiempos de restricción entre tareas, mejor. Como también tenemos que tener un ambiente organizado. Apoyo visual. Se recomienda mucho a los docentes manejar este tipo de apoyo, tener una lista de tareas, tener unos calendarios, que el menor tenga gráficos de comportamiento como es la ficha de economía, para ir modificando la conducta del menor, recompensar las conductas positivas y corregir las conductas negativas, como también señales que se puedan visualizar cada vez que cambiamos de actividad. Esto ayuda mucho a los niños con TDAH. Ahora, el apoyo emocional es fundamental. Tenemos como docentes, tenemos que considerar las emociones de los niños y brindar apoyo cuando es necesario. Muchas veces se dice que se corrige en privado y se felicita en público. Yo tengo que tener esta comunicación con mi alumno, yo tengo que acercarme y preguntarle acerca de sus preocupaciones, si está presentando alguna dificultad o tal vez no entendió la clase, pero el menor tiene que sentir apoyo de parte del docente. Refuerzos positivos. Es muy importante que los comportamientos adecuados que el menor presente los reforcemos. ¿Para qué? Para que motivarlo a que lo vuelva a realizar. Nosotros como docentes podemos utilizar el sistema de puntos.
tal vez pegatinas, tal vez al final que realice una actividad de su agrado, pero tenemos que fortalecer, motivar estas conductas positivas. Ahora también tenemos flexibilidad y paciencia. El docente tiene una responsabilidad muy importante en la sociedad, que es el formar. Entonces, el docente ya tiene conocimiento de que hay que manejar estas actitudes flexibles y pacientes. ¿Por qué? Porque trabajar con grupos significativos, trabajar con niños, adolescentes, puede ser demandante. Algunas ocasiones puede ser cansado. Muchas veces se creía que el alumno se tiene que adaptar a las necesidades del docente, pero esto está equivocado. ¿Por qué? Porque el docente es quien se tiene que adaptar a las necesidades del alumno. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen estilos de aprendizaje diferentes. El ritmo de aprendizaje de toda persona, sea niño, sea adulto, es diferente. Hay docentes que trabajamos con condiciones especiales. Entonces, yo no puedo esperar que todos tengan la misma respuesta, que todos respondan de manera adecuada a las estrategias que yo estoy aplicando. Pues yo tengo que aplicar mis estrategias según las necesidades individualizadas de mis alumnos. Ahora, tenemos el autocuidado del docente. El autocuidado del docente es muy importante, porque si yo no me cuido, no voy a poder cuidar a mis alumnos. Es muy importante que el docente cuide sus horas de descanso, cuide su bienestar físico, psicológico. ¿Por qué? Porque repercute también en el desempeño laboral. El docente puede ir y estar un poquito más irritable o puede frustrarse con mayor facilidad o puede presentar síntomas de estrés, ansiedad. Es por ello que tenemos que cuidarnos como docentes para poder ayudar a los alumnos. También tenemos las instrucciones claras y concisas. ¿A qué me refiero con esto? Que el docente tiene que brindar instrucciones sencillas, cortas y entendibles para todo el alumnado. Pues tengo que repetirlas cuantas veces sea necesario. Si puedo yo acortar esa instrucción y ponerlo en pasos más pequeños, mejor. Es muy importante que también maneje recordatorios visuales, recordatorios verbales, me acerque, monitoree. ¿Por qué? Porque un niño con TH, como les he comentado anteriormente, se distrae con facilidad, presenta muchos problemas al momento de realizar las actividades. Pues monitorear constantemente a los alumnos que están teniendo ese tipo de dificultad. Ahora, se recomienda también fomento de la concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que el docente cree oportunidades para que los alumnos presten atención en intervalos de tiempo cortos. Puede ser seguido de descansos. Podemos trabajarlo con actividades físicas breves, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son muy enérgicos. Si yo hago una actividad breve física, pues hago que desahoguen esa energía acumulada y que puedan concentrarse de manera adecuada en la actividad que voy a realizar. Ahora, tenemos adaptaciones y modificaciones. Como he mencionado anteriormente, el docente se tiene que adaptar a las necesidades individualizadas de sus estudiantes. Pues tal vez, si es necesario ser un poquito flexibles con la elección de los asientos, siempre y cuando no perjudique el desarrollo de mi clase. Tal vez brindarle material más atractivo para el menor, hacer mi clase un poquito más dinámica, con actividades. ¿Para qué? Para captar la atención de todos los niños. Como también no podemos extender el tiempo de las actividades que determinamos un tiempo, ¿no? Pues si veo que mi alumno tiene dificultades, por ejemplo, en las habilidades numéricas o en tal área en específico, pues pueden extender el tiempo para presentar la tarea, ¿no? En clase. Por último, tenemos la colaboración con padres y profesionales. ¿A qué me refiero con esto? El docente tiene que estar en constante comunicación con el papito, la mamita.
¿Por qué? Porque tiene que brindar información acerca de lo que observa. Son las personas más cercanas en el proceso de aprendizaje del menor. Entonces, ustedes tienen que informar si han visto ha surgido otro problema, si se portó bien, si está mejorando, si ha empeorado, brindarle estrategias a los papitos para que ellos puedan retroalimentar estas tareas. Si mi estudiante presenta dificultad en un área en específico, pues hablar con la mamita, brindarle estrategias y que estas actividades que realicen en el salón, que las retroalimente y que las practique en casa. ¿Para qué? Para mejorar, para potenciar, para estimular el área que se le está dificultando. Perfecto. Estas serían todas las recomendaciones que yo como especialista brindaría a los docentes. Ahora, en el caso de los papitos, ¿qué puedo hacer como padre o madre para ayudar a mi hijo con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Primero que nada, como papá, yo tengo que aceptar la condición del menor. Yo tengo que reconocer y aceptar el diagnóstico de TDAH. Si yo no acepto, sí es un proceso, algunas veces es difícil, pero si yo no acepto este diagnóstico, no voy a poder ayudarlo. Es importante también que el papito sepa que el TDAH no define al menor, sino que es parte de él, es una parte que necesita ser comprendida, es una parte que necesita ser modificada, apoyada, ¿no? Por otra parte, tenemos educación y comprensión del TDAH. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre de familia, una vez que tengamos el diagnóstico, nos tenemos que informar. Hay muchos mitos, como hemos venido hablando, como hemos observado anteriormente, hay muchos mitos que surgen acerca del TDAH. Entonces yo tengo que informar, yo tengo que informarme de qué trata un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cómo es que afecta a diferentes áreas en el funcionamiento diario de mi hijo. Ahora, también me tengo que informar qué terapias, qué intervenciones existen para ayudar y mejorar esta sintomatología del TDAH. Por otro lado, tenemos el establecimiento de rutinas y estructura. Es muy importante que los papitos también manejen rutinas estables, rutinas consistentes. El niño tiene que tener un horario. El niño tiene que tener un horario al despertar. Él tiene que tener un horario para almorzar. Él tiene que tener un horario para realizar sus deberes académicos. Él tiene que tener horas establecidas para realizar sus pasatiempos y para acostarse. Un niño tiene que estar durmiendo de 9 a 12 horas según la edad cronológica. Entonces hay que respetar eso. Si el niño no descansa puede ser perjudicial en su rendimiento, en su salud física y psicológica. Te tenemos que cuidar varios aspectos. Un niño tiene que saber, tengo que fomentar esa disciplina que el niño conoce, a qué hora se despierta, a qué hora desayuna, a qué hora viene la combi del colegio, a qué hora almuerza, a qué hora realiza sus pasatiempos, descansa y a qué hora se acuesta. Tenemos que manejar estas rutinas claras. Ahora, tenemos comunicación clara y expectativas realistas. Como hemos venido mencionando, un niño con TDAH presenta problemas conductuales. Entonces, es muy importante que en casa manejemos las reglas, los límites claros. Tienen que estar las normas, límites y reglas claras, sencillas, cortas y claras. El niño tiene que saber qué conductas son apropiadas, qué conductas son inadecuadas. El niño tiene que saber que si realizo esta conducta voy a tener una consecuencia. Entonces es el padre quien tiene que ayudarlos en este proceso de enseñarles las reglas de socialización, los valores. Muchas veces los papitos festejamos actitudes inapropiadas. Ahí que estamos haciendo, reforzando las conductas inadecuadas. El niño habló una grosería, todos nos reímos. Estoy fortaleciendo eso y luego me estoy quejando porque el niño está emitiendo esas groserías en el colegio. Entonces tenemos que manejar estas reglas claras en casa, como también tener expectativas realistas. Yo tengo que tener mi expectativa acerca de mi menor de acuerdo a la dificultad que esté enfrentando a raíz del diagnóstico de TDAH.
Ahora, es muy importante reforzar el comportamiento positivo. Como siempre digo a mis pacientes, toda conducta negativa tiene que tener una consecuencia y tiene que ser corregida de forma inmediata, en el instante. A un niño no le puedo decir al día siguiente, a los 2 días, ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? No, se corrige de manera inmediata. Ahora, no nos vamos a pasar todo el tiempo corrigiendo, castigando, que tenga consecuencias sin considerar también las conductas positivas que presentan los menores. Así como tenemos que corregir las conductas negativas, tenemos que recompensar las conductas positivas que tiene el menor. ¿Para qué? Para motivarlos a que lo vuelva a hacer. Estrategias de manejo y comportamiento. El papito tiene que manejar estas estrategias. Tiene que manejar estrategias para hacer frente a situaciones difíciles que puede presentar el niño con TDAH y responder de manera calmada y eficaz, porque muchas veces los papitos también pierden los papeles, no saben cómo enfrentar una situación desafiante, no saben cómo enfrentar una pataleta, un berrinche. Entonces el papito ya tiene que estar manejando estas estrategias para poder ir moldeando y modificando la conducta del menor. Por otro lado, tenemos apoyo emocional y desarrollo de habilidades sociales. El padre de familia, padre o madre de familia, tiene una responsabilidad muy grande. La crianza de los hijos es uno de los desafíos más grandes que tiene la persona. ¿Por qué? Porque depende del estilo de crianza que yo aplique. El estilo de crianza que yo aplique va a repercutir en el futuro del menor. Nosotros somos los responsables. ¿Y cuándo tenemos que aplicar este estilo de crianza correcto? Cuando el niño es menor, ¿no? Cuando el niño está bajo nuestra responsabilidad. Porque si no, estos síntomas, estas malas conductas se intensifican y más adelante ya es más difícil poder manejar estas conductas. Entonces, yo como papito tengo que comenzar a desarrollar la disciplina, los hábitos. Tengo que yo inculcar valores en casa. Yo soy el responsable de desarrollar la autonomía del menor, de ayudarle a que entable relaciones sanas, saludables, como también que regule de manera adecuada sus emociones, que conozca sus emociones, que se sienta escuchado, que se sienta amado por sus papás. Yo tengo la responsabilidad de darle ese amor y seguridad a mi hijo. Promoción de un estilo de vida saludable. Los papitos también son responsables de promover estos hábitos de vida saludable, como son mantener una dieta equilibrada, como es el cuidar las horas de descanso, que es muy importante. En la infancia tenemos que cuidar las horas de descanso. Hoy en día se está viendo que el niño se puede acostar a las 10 de la noche. Eso no es lo recomendable. El niño tiene que estar durmiendo de 9 a 12 horas para mejorar el rendimiento tanto académico como rendimiento en diferentes áreas. El niño también hoy en día se está presentando muchos problemas en el ámbito visual. ¿Por qué? Porque están expuestos a las pantallas por largos lapsos de tiempo. Tenemos que disminuir también esta exposición a las pantallas. Entonces yo tengo que fomentar estos hábitos de vida saludable. Y por último tenemos flexibilidad y paciencia. Se recomienda a los padres con niños con diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que sean pacientes, que tengan esta actitud flexible ante situaciones que presenten menor parte, que sea parte de que es parte de su condición, como también tener mucha paciencia, entender que es un proceso, ser paciente en el proceso de aprendizaje de mi hijo. ¿Por qué? Por entender que mi niño procesa la información de manera distinta. Ser pacientes también en el desarrollo integral del menor. Perfecto. Con esto culminaríamos la charla del día de hoy, que tuvo como objetivo brindar información acerca del TDAH, ¿no? Conocer varios aspectos, ámbitos, los tipos, las causas del TDAH. Ahora, en el tiempo que resta, voy a poder absolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Vamos a ir respondiendo las preguntas conforme las realice.
Si hay alguna pregunta, lo pueden poner en el chat y yo absuelvo cualquier consulta que surja. Como he mencionado anteriormente, me realizan la pregunta, ¿cómo reconocer los síntomas de TDAH en mi hijo? Hay rasgos en diferentes ámbitos, ¿no? Como he dicho, los síntomas característicos de un TDAH es inatención, impulsividad e hiperactividad. Esta hiperactividad y esta impulsividad no están de acuerdo a la edad cronológica, porque un niño normalmente es enérgico, normalmente tiene esa hiperactividad, pero si yo veo que ya causa más problemas que sus compañeros del mismo grupo etario o tiene mayor inquietud, pues yo tengo que someterlo a una evaluación si me está cumpliendo toda esta sintomatología que he mencionado anteriormente. Sí, Cintia me informa que su hijo pega constantemente a los compañeros. Es una sintomatología del TDAH, es parte de la impulsividad, es parte de la impulsividad que el niño comienza a presentar estos enfrentamientos, discusiones, hasta muchas veces llegan a los golpes con sus compañeros, con su mismo grupo etario. Entonces nosotros tenemos que intervenir eh, ante estas conductas, porque es parte, sí, es parte de la impulsividad, pero estas conductas se pueden disminuir. Como he dicho, un buen entorno familiar, una buena crianza, un buen estilo de crianza aplicado en el menor hijo puede disminuir esta sintomatología. Ahora, si yo llevo de la mano la intervención, ya sea psicológica o estoy de la mano con el psicólogo educativo, el docente, pues disminuye esta sintomatología utilizando sistemas de castigos y recompensas que utilizamos nosotros los especialistas para modificar la conducta y el comportamiento del menor. Perfecto. Pamela me pregunta, ¿a partir de qué edad sería un buen diagnóstico? Como he mencionado, los rasgos podemos ver desde el año, pero nosotros tenemos que someterlo a evaluación para que emitan un diagnóstico. Lo recomendable es a los 5 años. A los 5 años el diagnóstico es certero. ¿Por qué? Porque a veces cuando diagnosticamos a muy temprana edad, a los 2 años, 3 años, puede ser parte del desarrollo, puede presentar conductas desadaptativas que son parte de la edad cronológica del menor y conforme va creciendo va disminuyendo esta sintomatología y no se trata de un TDAH. Muchas veces el TDAH está relacionado con problemas conductuales. Nosotros que somos un centro psicológico realizamos descartes de TDAH y cualquier trastorno neurobiológico y muchas veces los papitos vienen por un presunto TDAH, pero se trata de un problema conductual porque no reúne todos los criterios. Hay que tener en cuenta eso. Se nace con TDAH, como mencioné, tiene bases neurobiológicas. Sí, en la estructura anatómica cerebral presenta alteraciones. Las causas que se ven relacionados es en la etapa de gestación. El niño nace, no es porque pasó alguna dificultad, yo adquiere el TDAH. Normalmente nacemos, es por ello que se llama un trastorno neurobiológico. Y las causas que se han visto relacionadas son las causas genéticas, las ambientales, las neurobiológicas que he mencionado anteriormente. A ver, Carlos Torres me pregunta, ¿es bueno que los profesores saquen del salón al niño para corregirlo por estar moviéndose? El profesor sabe que el niño tiene TDAH. Normalmente es recomendable porque los docentes trabajan con grupos significativos de alumnos, entonces se le puede hacer un poquito tedioso, es complicado a veces enfocarnos en un alumno, sacarlo, los demás alumnos pueden generar
podemos generar una dificultad en aula, ¿no? Pero normalmente se recomienda trabajar, en caso de que haya un departamento de psicología, trabajar de la mano con el psicólogo educativo. ¿Por qué? Porque está bien, hay que corregir las conductas de manera inmediata. Si tenemos el tiempo de sacar un ratito, pero lograr concientizar al alumno, y el alumno, como he mencionado, tiene que tener una consecuencia, o si no, no vamos a lograr el cometido. Si el docente tiene tiempo de sacar al alumno, hablar con el alumno, hacerlo concientizar acerca de su mala conducta y tener una consecuencia, pues eso va a ayudar. En algunos casos no dejan que participe en actividades. Em, no es recomendable, ya sea un caso de TDAH, un caso de TEA, no involucrar al menor en el grupo escolar. Porque como he mencionado, por estos mismos problemas que presentan los niños con TDAH, los compañeritos comienzan a aislarlos, no quieren trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque lo pueden tomar como muy molestosos, hiperactivos, impulsivos, entonces lo comienzan a aislar y esto trae consecuencias significativas al menor. O el profesor, el docente lo pone en una silla al lado de él para no generar conflictos en el aula, ¿no? Pero lo recomendable es adentrarlo a las actividades que se realicen, que participe de manera activa. Si yo le doy responsabilidades, tal vez que vaya, que reparta los cuadernos, pero tengo que mantenerlo en constante actividad y que se involucre con sus compañeros. Yo tengo que promover la buena relación entre los compañeros. Si se lleva mal, si está teniendo algún conflicto, pues intervengo con el compañero y con el niño que presenta TDAH, pero yo tengo que ayudarle a que el niño mejore, más no que esta sintomatología afecte de manera significativa el aprendizaje y la convivencia escolar. Perfecto. Sonia Camila me pregunta, buenas noches, mi niña tiene 2 años y 7 meses y hace poco le realizaron el diagnóstico, fue TDAH. Es muy hiperactiva, ¿de qué manera puedo ayudar? Como he dicho, los síntomas se pueden observar al año, como a los 2 años, a los 3 años, pero lo más recomendable es a los 5 años someterlo otra vez a la evaluación, porque normalmente los niños que presentan 2 años, 3 años tienen hiperactividad, presentan hiperactividad, pero tenemos que ver si esta hiperactividad no va de acuerdo a su edad cronológica, si es más hiperactivo, si yo observo en el colegio que mi niña es más hiperactiva de lo normal, pues someterlo a una evaluación y realizar algún tipo de intervención. Eso ayuda a disminuir la hiperactividad. Ahora, espero hasta los 5 años y recién se puede emitir un diagnóstico certero. Pero los problemas, la sintomatología, las conductas hiperactivas, sea un TDAH o no sea un TDAH, se pueden disminuir, se puede controlar, se puede manejar, pero tenemos que buscar ayuda profesional. Buenas noches, mi consulta. Mi niña se agarra hinchas en la calle de tirarse al piso y era cómo puedo controlar esa situación. Es muy importante manejar estas técnicas óptimas para hacer frente a este tipo de situaciones como son los berrinches. Nosotros, lo que sentimos nosotros y cómo actuamos, voy a transmitirle al menor. ¿Por qué un niño hace berrinche? ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención o quiere conseguir algo. Es ahí cuando el papito tiene que actuar desde la firmeza. Es ahí cuando el niño tiene que entender que no es no. Así me haga la pataleta, pues me siento, me calmo, actúo de lo más calmado. Porque si el niño comienza a hacer la pataleta y el papito ahí comienza a ver a los lados, ay, qué vergüenza, que mira lo que estás ocasionando, lo jalonealo, está haciendo efecto su pataleta, porque el berrinche, el objetivo del niño es incomodar al papá para conseguir lo que él quiere. Pero si yo actúo de manera tranquila, calmada, me siento, le digo,
perfecto, yo tengo todo el tiempo del mundo, te voy a esperar a que te calmes, vas a tener tal consecuencia porque tu conducta es inadecuada. Sí, la gente nos está mirando. ¿Por qué? Porque te estás portando mal, pero no te preocupes, ya vamos a hablar en casa. En caso de que el niño siga con la pataleta, pues lo cargo, lo contengo y lo llevo a casa. Pero el niño tiene que ver esa seguridad en nosotras, esa tranquilidad y esa calma. Porque si yo comienzo a gritar, si yo comienzo a jalonar, está haciendo efecto su pataleta, que es producir, que el objetivo de la pataleta es producir incomodidad en los papás. Algún deporte o actividad que le ayude. Normalmente es de acuerdo a la edad cronológica del niño, es de acuerdo también a, a sus aficiones, a sus intereses. Los niños son como esponjita, adquieren información y conocimiento de manera más fácil. Entonces, cuando están en esa edad, tenemos que estimular, potenciar las habilidades, que lleven música, que toque algún instrumento, un deporte, pero es de acuerdo a las habilidades que yo vea en el menor. Porque si yo lo meto en un deporte que no le gusta, voy a originar ese rechazo por parte del menor. Pero sí es necesario que los niños se mantengan activos, que realicen un deporte, ¿por qué? Porque de esa manera desfogan toda la energía acumulada. Pamela Aguilar, perfecto. Muchas veces a esto me refiero con tiempos de restricción entre actividades. Si el niño es muy hiperactivo, si el niño está presentando dificultades para mantener sentado, quiere salir, sale, corretea, pues lo podemos manejar de esa manera. Tal vez entre tareas sacarlo, que se despeje, hacer un ejercicio de respiración, de regulación emocional, tal vez una respiración profunda, que vaya, que tome aire, que se moje sus manitos y que regrese al salón. Pero sí, es recomendable que el niño respire, que tome aire, que se relaje y luego vuelva a su actividad, porque un niño con TDAH es muy difícil mantenerlo 2 horas sentado. Se le va a dificultar el proceso. Normalmente, como les he dicho, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un componente genético significativo. Cuando el papito presenta TDAH, hay una alta probabilidad de que el niño también tenga TDAH. Entonces, lo ideal es que los dos se sometan a intervención. ¿Para qué? Para que ayudar a disminuir esta sintomatología y al papito brindarle técnicas, ¿no? Porque al papito que es diagnosticado con TDAH también se le va a dificultar el proceso de crianza del hijo. Pero es por ello que el papito se recomienda que esté en intervención o adquiere estrategias. ¿Para qué? Porque también puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque el papito también va a comprender de mejor manera la condición del menor. Muchas veces vienen a consulta y nos dicen, ¿no? Mi niño presenta tal cosa, pero yo lo sentí así en la infancia, yo lo comprendo porque yo sentí lo mismo. Entonces, utilizar esto como mejora, como algo positivo, más no una debilidad. Perfecto. Al no tener otra pregunta, vamos a dar por culminada la charla del día de hoy. Los invito a visitar nuestras redes. Nosotros somos Conectamente, un centro psicológico especializado en trastornos del neurodesarrollo. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan, se pueden comunicar con el centro. Muchas gracias por su participación en la charla. Me despido.